Mi hijo me apretó el brazo bajo la mesa y me habló al oído como si el resto no existiera. «Harás lo que yo diga». No levantó la voz. No necesitó hacerlo. El dolor fue breve, preciso, suficiente para recordarme que la amenaza era real. «Metorogue, me llamo Elvira Montoya, tengo 68 años, y en esa cena de Navidad entendí que Bruno, el niño al que enseñé a atarse los zapatos, había decidido cruzar una línea que no se borra». Mamá dijo en voz alta con una sonrisa ensayada. «Es solo una firma». No lo miré de inmediato. Tenía el documento frente a mí con mi nombre escrito con pulcritud, una línea esperando. Mi trazo. Si firmaba la herencia de Héctor Montoya, mi esposo pasaba a nombre de Celia Rivas, la mujer sentada a mi derecha, inmóvil, observando cada gesto como si fuera un examen. Si no firmaba lo supe sin que nadie lo dijera. El precio sería más alto que el dinero. «No voy a firmar», dije despacio. El apretón volvió. Más firme. «No hagas esto difícil», susurró Bruno. «Tú sabes cómo terminan estas cosas». Celia intervino con una suavidad calculada. «Elvira, pensamos en tu tranquilidad. Es lo justo. Bruno se encargará de todo. Yo solo pondré mi nombre para ordenar». «Ordenar», repetí, «no es quitar». Bruno exhaló impaciente. «Papá ya no está. Alguien tiene que decidir». «Tu padre decidió», respondí. Y lo dejó por escrito. El silencio duró lo suficiente para que todos fingieran normalidad. Alguien habló del pavo. Alguien brindó. Yo mantuve las manos sobre el regazo. No toqué el papel. No miré a Celia. Sentí el pulso en el brazo y pensé en Héctor, en cómo decía que la presión revela el carácter, no la urgencia. Mamá dijo: «Bruno, no me obligues. Nadie obliga a nadie en esta casa», dije. Fue entonces cuando ocurrió. Desde la cocina una voz que no levantó el tono, que no pidió permiso, atravesó la mesa. «Te dije que no la arrinconaras». El apretón cesó. De golpe, la mano de mi hijo se retiró como si el contacto quemara. Bruno giró la cabeza pálido. Celia se tensó por primera vez sin máscara. «¿Quién?» Empezó Bruno, pero no terminó. La voz no respondió. No dio explicaciones. No necesitó hacerlo. La autoridad estaba en la calma con la que había hablado. Esto no estaba en el plan, murmuró Celia apenas audible. «Cálmate», dijo Bruno. «Todo está bajo control». Yo respiré. Sentí el latido bajar. No miré hacia la cocina. No era el momento. Acaricié el borde del documento y lo empujé de vuelta hacia el centro de la mesa. «No firmo», repetí. «Y no hoy». Bruno apretó la mandíbula. «Entonces, no nos dejas alternativa». «Las alternativas existen», dije. «Solo que no siempre nos gustan». La cena continuó, pero algo había cambiado. Nadie volvió a tocar el papel. Nadie volvió a sonreír igual. Yo me quedé sentada erguida con el brazo todavía sensible y la certeza de que aquella voz había abierto una puerta que ya no se cerraría. Cuando levanté la vista, Bruno evitó mirarme. Celia bajó los ojos. Yo permanecí en silencio, dejando que el peso de lo ocurrido encontrara su lugar. Afuera la noche seguía. Adentro la historia acababa de empezar. Bruno llegó antes de lo habitual. No me avisó. Entró a la casa como si fuera suya, con una familiaridad que ya no reconocía. «¿Necesitas ayuda, mamá?», preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. «Puedo encargarme de lo que falte. Ya está todo listo». Respondí. «Siempre lo ha estado». Celia apareció detrás de él sonriendo. «Elvira huele delicioso», dijo. «Te esfuerzas demasiado. Deberías descansar más». No le contesté de inmediato. Había algo en su forma de hablar, en cómo usaba mi nombre, como si probara un lugar que aún no le pertenecía. «Estoy bien», dije. «Cocinar me tranquiliza». «Eso decía Héctor», intervino Bruno. «Y míralo ahora». La frase cayó pesada. No fue un accidente. Celia le tocó el brazo suave, como quien corrige sin que se note. «Bruno, amor», dijo. «Mamá sabe cuidarse». Me observaban. No como hijos que miran a su madre, sino como personas evaluando un terreno antes de pisarlo. «¿Dónde prefieres sentarte?» «Elvira»,
preguntó Celia. Quizá te convenga estar más cerca de la cabecera. Por comodidad. Siempre me siento donde estoy, respondí. Bruno suspiró. No seas rígida. Solo hablamos de organizar un poco. Mi casa no necesita organización, dije. Necesita respeto. Celia inclinó la cabeza conciliadora. Claro, solo queremos que todo fluya esta noche. Que no haya tensiones. Las tensiones no aparecen solas, respondí. Alguien las trae. Bruno sonrió, pero fue una mueca breve. Mamá, no empecemos. No tú has empezado nada, dije. Solo estoy aquí. Se escucharon pasos en el pasillo. Marina Cobo, la enfermera que había cuidado a Héctor los últimos meses, asomó la cabeza. Perdón, dijo. Venía a dejar unos papeles que olvidé la última vez. Celia se adelantó. Gracias, Marina. Puedes dejarlos allí. Preferiría dárselos a Elvira. Respondió. Son suyos. Bruno frunció el ceño. ¿Qué papeles e indicaciones médicas antiguas? Dijo Marina. Cosas que Héctor pidió guardar. Ya no hacen falta. Intervino Celia. Todo eso quedó atrás. Para mí no dije. Déjalos aquí, Marina. La enfermera me los entregó sin decir nada más. Al irse sentí la mirada de Celia clavarse en mí. No sabía que seguías guardando eso. Dijo. Hay cosas que no se tiran. Respondí. Bruno miró el reloj. Llegarán los demás pronto. Sería bueno que estemos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? Pregunté. En no remover el pasado, dijo Celia. En pensar hacia adelante. Pensar hacia adelante no significa borrar lo que ya está decidido, dije. Héctor dejó las cosas claras. Bruno dio un paso hacia mí. Las cosas cambian. No todas, respondí. Y no por insistir más. Celia respiró hondo como si contara hasta 3. Esta noche es importante, Elvira. Para todos. Asentí despacio. Lo sé. Ellos se miraron. Yo recogí los papeles y los guardé en el cajón del aparador. En ese gesto sencillo entendí algo que no quise decir en voz alta. Mi casa seguía siendo mía, pero la calma ya no lo era. La casa seguía funcionando sin Héctor, pero no del mismo modo. No porque faltara su voz, sino porque faltaba el límite que su presencia imponía sin esfuerzo. Héctor Montoya no levantaba la voz. Nunca lo necesitó. Cuando algo no se negociaba, bastaba con que se quedara en silencio. Eso no se discute, decía. Se respeta. Lo recuerdo apoyando la mano en el respaldo de la silla, mirándome con calma, cuando alguien intentaba empujar una decisión. Así manejó su empresa durante décadas. Así manejó nuestra familia. Por eso, cuando enfermó, lo primero que perdió no fue la fuerza, sino la paciencia para las máscaras. Elvira me dijo una tarde, cuando aún podía sentarse en el estudio. La gente confunde amor con concesión. Bruno es nuestro hijo, respondí. No va a cruzar ciertas líneas. Héctor negó despacio. No porque sea malo, porque es débil cuando otros lo empujan. No quise discutirle eso. Nunca discutía con Héctor cuando hablaba así. No era una opinión, era una observación. La herencia no fue una sorpresa. La preparamos juntos con tiempo. No hubo improvisaciones ni impulsos. Héctor fue claro con el abogado y conmigo. Todo a tu nombre, dijo. No para premiarte, para protegerte. Dirán que excluyes a Bruno, le advertí. Dirán lo que quieran, respondió. Si necesita algo, lo pedirá. Si exige, no lo merece. Esa fue la lógica. Sencilla, firme. Por eso cuando murió no hubo discusiones abiertas. Solo miradas largas, silencios mal contenidos y una calma incómoda que duró lo justo. Papá habría querido que compartieras, me dijo Bruno semanas después sin mirarme. Tu padre quiso exactamente lo que dejó escrito, respondí. Celia estaba presente. Escuchaba más de lo que hablaba entonces. A veces los hombres no actualizan sus decisiones, comentó. Las mujeres tenemos otra sensibilidad. Héctor no tomaba decisiones para gustar, dije. Las tomaba para durar.
Desde entonces, cada conversación sobre el pasado tenía filo. Cada recuerdo era una prueba. Cada objeto un argumento a favor o en contra. Yo no defendía nada. No hacía falta. Héctor había dejado todo atado. Nunca dudó, me preguntó Marina una vez, mientras ordenábamos medicamentos viejos, sobre dejarlo todo así. ¿Dudó de las personas?, respondí. No de mí. Marina asintió. Ella había visto a Héctor en sus últimos meses, cuando ya no tenía energía para fingir cordialidad. Él sabía, dijo, sabía quién hablaba distinto cuando el dinero entraba en la habitación. Esa frase se me quedó grabada, porque era verdad. Bruno hablaba distinto. Celia también. Usaban palabras suaves para empujar decisiones duras. Yo escuchaba. Siempre he escuchado. «Mamá, no puedes quedarte sola con todo esto», me dijo Bruno una noche. «Es demasiado para ti. He llevado esta casa durante 40 años». Respondí. «No empieces ahora sí a subestimarme». Él se molestó. Celia intervino como siempre. «No es subestimar, es cuidar. Cuidar no es controlar», dije. «Y menos cuando no se pide». La ausencia de Héctor no era un vacío sentimental. Era un vacío de autoridad. Y algunos lo estaban confundiendo con una oportunidad. Esa tarde antes de la cena de Navidad abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Toqué el sobre con el testamento. No por duda, por memoria. Héctor había sido claro. Yo también debía serlo. Cerré el cajón con cuidado. Afuera se oían voces. Bruno reía. Celia hablaba con seguridad. Yo me quedé un momento quieta, recordando la forma en que Héctor cerraba una conversación cuando ya no había nada más que decir. Así debía hacerse. Sin explicaciones innecesarias. Sin miedo. El cambio no fue inmediato. Si lo hubiera sido, lo habría notado antes. Bruno empezó a transformarse en los días posteriores a la última hospitalización de Héctor, cuando aún no habíamos aprendido a decir la palabra viuda sin que doliera. «Mamá debería revisar tus cuentas», me dijo una mañana mientras yo servía café. «Solo para asegurarnos de que todo esté bien». «Siempre han estado bien», respondí. «No es algo nuevo. No digo que no aclaró, solo que ahora todo depende de ti». Ese ahora se quedó flotando entre nosotros. Antes nunca había mostrado interés por números, balances o gastos. Héctor se ocupaba de eso, y Bruno jamás preguntaba. De pronto quería saber cuánto entraba, cuánto salía, qué propiedades seguían activas. «¿Cuánto cuesta mantener la casa?», preguntó otro día. «Entre impuestos, seguros, mantenimiento. Debe ser una cifra importante». «Lo es», dije. «Y está cubierta». «Aún así», insistió, «quizá podríamos optimizar». No le pedí que explicara, no porque no me importara, sino porque ya intuía hacia dónde se dirigía. Celia reforzaba esas conversaciones con un tono distinto, más suave, más persistente. «Elvira, no es por desconfiar», me decía. «Es por tu tranquilidad. Imagínate que algo te pasa. Bruno debería saber manejar todo». «Si algo me pasa», respondí, «está todo escrito». Ella sonreía, pero no era una sonrisa de alivio. «Los papeles no siempre resuelven la realidad», dijo una vez. «Las familias sí. Empezaron a aparecer sin avisar». Bruno tocaba el timbre a media tarde. Celia lo acompañaba siempre con alguna excusa razonable. «Venimos a verte», decía él. «No puedes pasar tanto tiempo sola». «No estoy sola», respondía. «Estoy en mi casa». Justamente intervenía Celia. «Una casa grande puede ser una carga. No lo es para mí». Bruno recorría las habitaciones con la mirada como si evaluara un espacio que pronto podría cambiar de dueño. Lo noté la primera vez que abrió el armario del estudio sin preguntar. «¿Buscas algo?», le pregunté. Nada dijo. Solo quería ver cómo estaba todo. «Está como siempre». Por ahora, respondió sin darse cuenta de lo que acababa de decir. Las exigencias llegaron camufladas de cuidado. Me pedían claves por si acaso.
Me sugerían mover fondos para mayor seguridad. Celia fue la primera en ponerlo en palabras. Si pusieras algunas cosas a nombre de Bruno, dijo, te quitarías un peso de encima. No tengo ese peso. Respondí. Lo tendrás. Insistió. Todas las mujeres de tu edad lo tienen. No hables por mí. Dije, habla por ti. Bruno se molestó. Mamá, nadie te está atacando. No necesito que me defiendan de lo que no he pedido. Respondí. Hubo una tarde en que Bruno trajo una carpeta. No la abrió. La dejó sobre la mesa como si fuera un objeto neutro. Es información, dijo. Para que estés al tanto. Si no la necesito, no la quiero. Respondí. Siempre necesitas saber más. Dijo. Papá lo sabía. Tu padre confiaba, dije. No vigilaba. Esa palabra lo irritó. No estoy vigilando. Entonces deja de contar. Celia interrumpió conciliadora. Elvira, todo esto es por amor. No queremos que te equivoques. Equivocarse es firmar algo que no entiendes. Respondí. Y yo entiendo muy bien lo que tengo. Se miraron. Hubo un acuerdo silencioso entre ellos que no me incluyó. Desde ese día las visitas se hicieron más frecuentes, las conversaciones más precisas, las sugerencias más directas. Yo seguí escuchando. No confronté. No porque dudara, sino porque había aprendido algo de Héctor. Cuando alguien cambia su manera de hablar sobre el dinero, no es el dinero lo que le importa, es el control. Y Bruno ya no hablaba como mi hijo. Hablaba como alguien que se estaba preparando para tomar algo que aún no era suyo. Celia no levantaba la voz. Nunca lo hizo. Prefería colocar las ideas como si no fueran suyas, dejarlas caer en la conversación y observar quién las recogía. Lo justo, dijo una tarde sirviendo té, es que las cosas estén donde mejor funcionen. Las cosas funcionan, respondí, cuando se respetan. Bruno estaba sentado frente a mí, callado, esperando. No hablamos de respeto, continuó Celia. Hablamos de eficiencia, de evitar problemas innecesarios. Los problemas aparecen cuando alguien intenta mover lo que ya está en su sitio, dije. Ella sonrió indulgente. Elvira, no lo tomes como un ataque. Piensa en mí como en alguien que ve el panorama completo. El panorama completo lo veía. Héctor, respondí, y decidió. Bruno intervino medido. Mamá Celia solo quiere ayudarte. Tú misma dijiste que no te interesan los números. Dije que no me obsesionan. Corregí, no que no los entienda. Celia inclinó la cabeza. Justamente por eso, para que no tengas que cargar con todo. Podríamos poner algunas cosas a mi nombre. Nada grande. Solo para ordenar. ¿Ordenar qué? Pregunté. El flujo, dijo. Los pagos. Las responsabilidades. A veces es más simple cuando una persona se encarga. Una persona ya se encarga. Respondí yo. Bruno se removió en la silla. Mamá, no es razonable que siga sola con todo. Lo he sido durante años, dije. Con Héctor y sin él. No es lo mismo, replicó. Antes papá estaba. Y ahora está su decisión. Respondí. Celia respiró hondo como si se preparara para algo delicado. Elvira, te lo digo con cariño. Cuando las cosas están a nombre de una viuda, los bancos miran distinto. Los abogados preguntan más. La gente aprovecha. La gente, dije. ¿O tú? No se ofendió. Eso fue lo que más me inquietó. Yo pienso en el futuro, dijo. En el de Bruno, en el mío, en el tuyo. Mi futuro no necesita intermediarios. Respondí. Necesita previsión, insistió. Y humildad. La humildad no es ceder lo que no corresponde. Dije. Es saber cuándo parar. Bruno golpeó la mesa con los dedos impaciente. Siempre lo complicas. No lo complico, respondí. Lo aclaro. Celia cambió de estrategia. Su tono se volvió casi confidencial. Héctor confiaba en mí, dijo. Me lo dijo más de una vez. Sabía que yo sabría manejar las cosas cuando tú no pudieras. Héctor no hablaba así, respondí. Y menos a mis espaldas. Bruno la miró sorprendido. ¿Te dijo eso? No exactamente.
admitió Celia, pero era evidente. Lo evidente es lo que queda escrito, dije, y lo que no, no existe. Se produjo un silencio incómodo. Celia bebió un sorbo de té y dejó la taza con cuidado. No te resistas por orgullo, dijo. Nadie te está quitando nada. Solo estamos redistribuyendo. Redistribuir, repetí, es quitar y volver a dar. Y yo no he pedido que me den nada. Bruno se levantó. Esto no va a ningún lado. Va, dije, a donde siempre va cuando alguien quiere más de lo que le corresponde. Celia se levantó también. Me miró con una calma estudiada. A veces dijo, lo justo no coincide con lo legal. Entonces respondí, no es justo, es conveniente. No dijo nada más. Se limitó a asentir como si hubiera tomado nota. Cuando se fueron, la casa recuperó el silencio, pero no la calma. Entendí entonces que Celia no quería ayudarme a soltar el control. Quería que dejara de tenerlo. Héctor nunca habló de riqueza como un objetivo. Hablaba de previsión, de saber detenerse, antes de que la ambición empujara a alguien a traicionarse. Esas conversaciones no ocurrían en reuniones ni frente a terceros. Ocurrían cuando la casa estaba en silencio, y él cerraba la puerta del estudio con cuidado. Elvira me decía, no se protege lo que se ama improvisando. ¿Te preocupa algo? Le pregunté una vez. Me preocupa la facilidad con la que la gente se convence de que merece lo que no ha construido. No levantaba la voz. No dramatizaba. Lo decía como quien anota una cifra en una libreta. Yo asentía. Siempre supe escuchar. Bruno es buen chico, dije. Solo necesita tiempo. El tiempo no corrige la presión, respondió. La revela. Hablábamos de escenarios, no de personas. O eso creía yo entonces. Héctor me explicó cómo funcionaban los documentos, por qué había elegido ciertas cláusulas y no otras. No solo usaba palabras técnicas conmigo. Usaba ejemplos. Si alguien te empuja, dijo, no es porque tenga razón. Es porque quiere evitar que pienses. ¿Y si ese alguien es de la familia? Entonces hay que pensar. El doble, respondió. La sangre no sustituye a la ética. Una tarde, cuando ya le costaba concentrarse, me pidió que me sentara frente a él. No quiero que esto te tome por sorpresa, dijo. Habrá intentos. No hoy, no mañana. Pero llegarán. ¿Intentos de qué? De mover lo que ya está decidido. No lo permitiré, dije. No se trata de permitir, respondió. Se trata de no reaccionar antes de tiempo. Me habló de una cláusula sin nombrarla como tal. La describió como un límite automático, una condición que se activaba sola cuando alguien cruzaba una línea clara. No es castigo, dijo. Es consecuencia. ¿Y si exageras?, le pregunté. Ojalá, respondió. Pero prefiero exagerar en papel que lamentar en silencio. Después de su muerte, esa conversación volvió una y otra vez. No como advertencia, sino como guía. Cada vez que Bruno insistía, cada vez que Celia sonreía al mencionar lo justo, yo escuchaba la voz de Héctor, firme, sin prisa. Papá confiaba en mí, dijo Bruno una noche. Tú lo sabes. Confiaba en tu capacidad de pedir. Respondí. No de exigir. No estoy exigiendo, dijo. Estoy proponiendo. Las propuestas no vienen acompañadas de presión, dije. Vienen acompañadas de tiempo. Celia observaba desde el sillón evaluando. Héctor era de otra época. Comentó. Las cosas ahora funcionan distinto. Los límites no envejecen. Respondí. Solo incomodan más cuando se intentan cruzar. Ella no respondió. Tomó nota. Siempre lo hacía. Hubo una mañana en que abrí el sobre donde Héctor había dejado algunas instrucciones personales. No eran órdenes, eran criterios. Subrayé una frase con el dedo como si pudiera sentirla mejor, así no confundas urgencia con derecho. Guardé el sobre. No por miedo, sino por respeto. No necesitaba releerlo. Ya lo sabía de memoria. Cuando Bruno volvió a insistir, cuando Celia volvió a sugerir,
Yo no discutí. Dejé que hablaran. Dejé que se mostraran. Héctor había dicho que la presión revela. Yo estaba dispuesta a esperar a que lo hiciera del todo. El papel apareció sin anuncio. Bruno no lo sacó de una carpeta ni lo presentó como tema. Simplemente lo deslizó hasta quedar frente a mí, alineado con mi plato como si siempre hubiera estado allí. «Léelo», dijo. «Es lo que hablamos». No lo tocó. No me miró. Celia dejó los cubiertos con cuidado y se acomodó en la silla atenta. «No hablamos de esto en la mesa». Respondí. «¿Justamente?», replicó Bruno. «Aquí es donde se decide». Celia intervino con un tono medido. «Elvira no es para discutir. Es para formalizar. Todo está claro. Lo claro no necesita papeles», dije. Bruno se inclinó hacia adelante. «Sí los necesita cuando hay bienes importantes. Los bienes ya están definidos», respondí. «Y no por ti. Por papá», dijo. «Y papá ya no está. Está su decisión», dije. «Y sigue vigente». Bruno apoyó la mano sobre el documento. «Esto es una transferencia administrativa. La herencia pasa a nombre de Celia para facilitar gestiones. Tú conservas el uso». «Conservar el uso no es conservar el control», dije. Celia sonrió casi agradecida. «Es una solución práctica. Así evitamos malentendidos. Los malentendidos aparecen cuando se intenta cambiar lo acordado», respondí. Bruno respiró hondo. «Mamá, no hagas esto difícil. Difícil es imponer», dije, «no leer». Tomé el papel. No por obediencia, por claridad. Reconocí el lenguaje, las frases largas, los verbos, cuidadosamente elegidos para sonar inofensivos. Mi nombre figuraba abajo con un espacio en blanco, esperando mi firma. El nombre de Celia aparecía repetido más de una vez. «¿Desde cuándo esto es urgente?», pregunté. «Desde que nos dimos cuenta de que no puedes seguir sola con todo», respondió Bruno. «No te pedí que lo decidieras», dije. «Alguien tenía que hacerlo», replicó. «¿Y no ibas a ser tú?». Celia levantó la vista. «No es personal», dijo. «Es lo justo. Lo justo no se impone». Respondí. «Se acuerda». Bruno cambió el tono. Ya no era conciliador. «No estamos pidiendo permiso». «Entonces están equivocando el lugar», dije. «Esta es mi mesa». «Es nuestra familia», respondió. «Y la familia decide junta. La familia no borra decisiones escritas», dije. «Ni amenaza con papeles». Celia inclinó la cabeza como si aceptara un punto menor. «Elvira, nadie te está quitando nada hoy. Solo te pedimos que firmes. Firmar es ceder», respondí. «Y no cedo lo que no me pertenece entregar». Bruno golpeó la mesa con los nudillos una sola vez. «Basta». El sonido fue seco. Celia no se sobresaltó. Yo tampoco. «Esto se hace hoy», dijo. «O se complica». «Complicar es tu elección», respondí. «La mía es no firmar». Se produjo un silencio tenso. El papel seguía ahí intacto. Bruno lo empujó un poco más hacia mí. «Hazlo», ordenó. «No alargues esto». «Retira el documento», dije. «No es una sugerencia». Celia me observó con atención nueva, como si recalculara. «Elvira», dijo, «no pongas a Bruno en esta posición». Bruno se puso solo. Respondí. «Y tú lo empujaste». Bruno me miró por primera vez a los ojos. «No me obligues». «No me ordenes», respondí. No levanté la voz. No aparté la mirada. Dejé el papel sobre la mesa sin tocarlo más. En ese gesto entendí que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como insinuación había cruzado el umbral de la exigencia. La cena siguió, pero la decisión ya estaba tomada. «Es solo una firma», repitió Celia con una calma que no pedía permiso. «Nadie va a salir perjudicado». No levantó la mirada. Observaba mis manos, no mi cara. Bruno se adelantó medio cuerpo como si esa frase le diera cobertura. «Exacto», dijo. «¿Firmas? ¿Y seguimos con la cena?» «Seguimos como si nada», respondí. «Como una familia», corrigió, sin dramas innecesarios. Celia añadió suave. «No hagas de esto algo más grande de lo que es». «No lo hago grande», dije.
Lo hacen ustedes al traerlo aquí. Bruno chasqueó la lengua. Mamá, no seas así. No estás perdiendo nada. Cuando me piden que ceda el control, pierdo el control. Respondí. No es complicado. El control es una ilusión, dijo Celia. Lo importante es la tranquilidad. La tranquilidad no se compra cediendo. Respondí. Se construye respetando. Bruno se inclinó hacia mí. Siempre has sido así. Te aferras a todo. Me hago responsable, corregí. No me aferro. ¿Te aferras? Insistió. Papá te consintió demasiado. ¿Tu padre me confió? Respondí. No es lo mismo. Celia se acomodó en la silla midiendo el terreno. Elvira, te entiendo. Dijo. A tu edad soltar cuesta. No uses mi edad para empujarme. Respondí. Usa argumentos. Los hay. Dijo Bruno. Bancos, impuestos, riesgos. Esto nos protege a todos. No me protege a mí. Respondí. Me borra. Nadie te borra. Replicó. Sigues aquí. ¿Hasta que deje de ser conveniente? Dije. Celia intervino con una sonrisa paciente. Nadie piensa así. Estás siendo paranoica. No respondí. Estoy siendo clara. Bruno respiró hondo como si se agotara. Mamá, firmar no te quita nada hoy. Hoy repetí. Esa palabra siempre llega con condiciones. No busques trampas donde no las hay, dijo Celia. Confía. La confianza no se exige, respondí. Se gana. Bruno se enderezó. ¿Confías en mí o no? Confío en tus actos, dije. Y hoy me pides que firme algo que no beneficia a quien firma. Beneficia a la familia, replicó. La familia no es una excusa, respondí. Es una responsabilidad. Celia dejó caer el comentario que esperaba. Héctor ya no puede opinar. ¿Héctor? Opinó, respondí. Y dejó constancia. Las constancias se actualizan, dijo Bruno. Las personas cambian. Las decisiones justas no se fuerzan. Respondí. Se sostienen. Hubo un silencio tenso. Celia me observó con atención nueva, como si buscara una grieta. Elvira dijo. Piensa en lo cansada que estás. Piensa en lo fácil que sería dejar esto en nuestras manos. Lo fácil no siempre es lo correcto, respondí. ¿Y qué es lo correcto para ti?, preguntó Bruno. ¿Quedarte con todo hasta el final? Lo correcto es cumplir la voluntad de tu padre, respondí, y no usar la cena de Navidad para presionarme. Bruno apretó la mandíbula. Nadie te está presionando. Entonces retira el papel, dije. Ahora. Celia habló antes que él. No dramatices. Es solo una firma. Guardé silencio. No porque dudara, sino porque entendí el juego. Cada palabra buscaba cansarme, hacerme sentir exagerada, convertir mi negativa en capricho. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera. Bruno apoyó la mano sobre la mesa. Di algo. Ya lo dije, respondí. Y no lo repetiré. Celia suspiró teatral. Esto no tendría que ser así. Tampoco tendría que estar ese documento aquí. Respondí. Pero aquí está. No levanté la voz. No aparté la mirada. Me quedé quieta dejando que la insistencia se desgastara sola. Ellos se miraron. Yo permanecí en silencio sabiendo que cada segundo, sin ceder, cambiaba la dinámica. La firma no llegó. La presión sí. Y con ella la certeza de que ya no intentaban convencerme. Intentaban doblegarme. El silencio no duró mucho. Bruno se inclinó hacia mí y bajó la voz como si la cercanía le diera derecho. Esto se está yendo de las manos, dijo. No era así como debía terminar la noche. La noche no decide nada, respondí. Las decisiones ya están tomadas. Celia no habló. Observaba. Siempre observaba cuando Bruno avanzaba un paso más. Su quietud era una orden sin palabras. Mamá continuó. Última vez. Firma y cerramos esto. No dije. Retira el documento. El papel seguía en el centro intacto. Bruno lo empujó otra vez hacia mí con un gesto corto, irritado. No me obligues a insistir. No me ordenes, respondí. No aquí. Bruno respiró fuerte.
Miró a Celia. Ella asintió apenas un gesto mínimo suficiente. Entonces, ocurrió. Sentí su mano cerrarse sobre mi brazo bajo la mesa con una presión seca calculada. No fue un arrebato. Fue una decisión. «Harás lo que yo diga», susurró. «No hagas que esto sea peor». El dolor no fue lo que me paralizó. Fue el reconocimiento. La certeza de que mi hijo había elegido ese camino con plena conciencia. «Suéltame», dije sin alzar la voz. «Cuando firmes», respondió. Celia habló por primera vez en ese momento. «Bruno, cálmate», dijo. «No hace falta llegar a esto». No era una corrección. Era una puesta en escena. El agarre continuó. Yo no aparté el brazo. No me moví. No porque no pudiera, sino porque entendí algo que Héctor me había dicho. Una vez. Hay gestos que se prueban solos cuando se dejan expuestos. Mamá insistió a Bruno. «No me obligues a perder la paciencia. Ya la perdiste», respondí. «Y lo sabes». El agarre se tensó un segundo más y luego se aflojó apenas. Bruno dudó. Miró alrededor. Notó las miradas el peso del momento. Celia se inclinó hacia él. «No aquí», murmuró. «No así». Entonces dije. «Ahora». Bruno no respondió. Su mano seguía ahí recordándome el límite que había cruzado. Yo respiré despacio. No grité. No pedí ayuda. No hice un gesto que pudiera convertirlo en víctima de una reacción exagerada. «Esto se termina hoy», dijo. «Con o sin tu cooperación». «No se termina», respondí. «Se revela». Celia chasqueó la lengua molesta. «Elvira, no dramatices», dijo. «Estás provocando». No respondí. «Estoy resistiendo». El agarre cesó de golpe. Bruno retiró la mano como si hubiera tocado algo prohibido. Se enderezó en la silla, recompuso el gesto. Buscó recuperar el control perdido. «Te estás equivocando», dijo. «Y no habrá marcha atrás. Las marchas atrás ocurren cuando alguien se detiene a tiempo», respondí. «Tú no lo hiciste». Celia desvió la mirada. Por primera vez no tuvo una frase preparada. El documento seguía en la mesa, testigo mudo de lo ocurrido. Nadie lo tocó. «No sabes lo que estás haciendo», dijo Bruno ya en voz alta. «Sí, lo sé», respondí. «Y tú también». La cena continuó de manera automática. Alguien habló de cualquier cosa. Nadie se levantó. Yo sentí el pulso en el brazo y dejé que el silencio hiciera su trabajo. No reaccionar no fue debilidad. Fue una elección. La violencia ya había quedado expuesta. Y cuando eso ocurre ya no hay vuelta atrás. El agarre había cesado, pero el temblor seguía allí contenido. Bruno recompuso la postura. Celia retomó su papel de anfitriona improvisada, y la cena avanzó como si nada hubiera ocurrido. Yo dejé las manos sobre el regazo y respiré con cuidado sin mirar el documento. «Sirvo el postre», dijo Celia. Así bajamos un poco la tensión. «Haz lo que quieras», respondió Bruno. «Esto no se va a ir solo». «Nada se va solo», dije. «Se deja ir». Bruno me lanzó una mirada corta, irritada, y luego habló en voz alta para todos. «Mamá está cansada. No es el momento de seguir. No decidas por mí», respondí. «Decide por ti». Celia me observó con una atención distinta, como si intentara adivinar algo. «Elvira, ¿te encuentras bien?», preguntó. «Estás muy callada». «Estoy escuchando», dije. «Eso es todo». El ruido de los cubiertos llenó el espacio. Aproveché ese segundo de distracción. Saqué el teléfono del bolsillo del abrigo que había colgado detrás de la silla. No lo levanté. No miré la pantalla. Tecleé con una mano breve exacto. Un solo mensaje. Una sola palabra. «Ahora». Volví a guardar el teléfono sin que nadie lo notara. «¿A quién escribes?», preguntó Bruno desconfiado. A nadie respondí. «Ya no». Celia sonrió tensa. «Siempre fuiste reservada», dijo. «Es una virtud, hasta que se convierte en obstáculo». «No es obstáculo», respondí. «Es límite». Bruno golpeó la mesa con el dorso de la mano sin fuerza suficiente para llamar la atención.
No provoques. No lo hago, dije. Espero. El silencio volvió a instalarse. Celia sirvió el postre. Bruno no probó el suyo. Yo tampoco. Nadie mencionó el documento. Nadie se levantó. La casa parecía sostener la respiración. Mamá dijo. Bruno más bajo. Podemos arreglar esto después. A solas. No hay nada que arreglar, respondí. Solo hay cosas que se hacen o no se hacen. No seas obstinada. No soy obstinada, dije. Soy consecuente. Celia dejó la cuchara y me miró fijamente. Elvira, estás forzando una situación innecesaria. La situación se forzó cuando trajeron ese papel, respondí. Yo no lo pedí. Lo pedí a la lógica, dijo Bruno. La lógica no aprieta brazos, respondí. Decide. Bruno apretó los labios. Miró el reloj. Volvió a mirarme. No sabes con quién estás jugando. No estoy jugando, respondí. Estoy esperando a que se termine. Celia frunció el ceño. Que se termine. Esto dije. La insistencia, la presión, la mentira de que todo es por mi bien. El tiempo pasó lento. Demasiado lento para ellos. Yo mantuve la calma. No respondí a cada comentario. No defendí cada punto. Dejar de reaccionar fue la única forma de recuperar el control. No puedes quedarte callada, dijo Bruno. Así no se resuelven las cosas. Se resuelven. Respondí, solo que no de la manera que esperas. Celia se levantó y recogió los platos con movimientos precisos. Voy a la cocina, dijo. Esto no está funcionando. Nada funciona cuando se quiere forzar. Respondí. Bruno me observó como si buscara una grieta, un gesto de duda, una señal de cansancio. No la encontró. Mamá dijo. «Aún estás a tiempo. Yo siempre estoy a tiempo». Respondí. «Tú ya no». El sonido de pasos se oyó a lo lejos, pero no le di importancia. Me quedé sentada con el pulso ya estable, el mensaje enviado y la certeza de que la espera era parte del plan. La decisión estaba tomada. Y cuando uno deja de defenderse, deja también de ser predecible. La voz no gritó, no pidió silencio, no anunció su presencia. Simplemente habló y todo lo demás se detuvo. Te dije que no la arrinconaras. No venía del centro de la mesa ni del pasillo. Venía de la cocina firme, tranquila, como si llevara tiempo esperando el momento exacto para entrar en la conversación. Bruno soltó el respaldo de la silla. Celia se quedó inmóvil con la mano suspendida en el aire. ¿Quién dijo eso?, preguntó Bruno intentando sonar seguro. La voz no respondió de inmediato. Dio un paso al frente aún fuera de mi vista y volvió a hablar con la misma calma. Esto no es una conversación privada. Y tampoco es una decisión tuya. El tono no buscaba imponer. Ya imponía. Yo sentí cómo el peso en el ambiente cambiaba de lugar, como si alguien hubiera retirado una carga que no me pertenecía. «No tienes derecho a intervenir», dijo Bruno. «Esta es una cuestión familiar». Precisamente por eso respondió la voz. Porque ya dejó de serlo. Celia fue la primera en reaccionar. «Esto no es apropiado», dijo. «No invitamos a nadie más». «No vine por invitación», respondió la voz. «Vine porque me avisaron». Bruno me miró rápido como buscando una explicación. «No se la di. No levanté la vista. No era necesario». Mamá dijo. «¿Qué hiciste?» «Nada», respondí. Dejé que ocurriera. La figura apareció por fin en el umbral. No hizo aspavientos. No miró el documento. Miró a Bruno con una atención medida profesional. «Baja la mano», dijo. «Ahora». Bruno apretó los labios. «No me hables así. Te hablo como corresponde», respondió. «Y te conviene escuchar». Celia se adelantó medio paso. «Sea quien sea», dijo, «esto no le concierne». «Le concierne desde el momento en que hay presión», respondió la voz. Y hubo presión. El silencio fue inmediato. Nadie negó nada. Nadie se movió. «No sabes de qué hablas», dijo Bruno. «Estábamos conversando». «Conversar no implica contacto físico».
respondió la voz. Ni amenazas. Bruno abrió la boca para replicar y se detuvo. Por primera vez en toda la noche, dudó. Esto no es lo que parece, dijo Celia. Elvira está confundida. Elvira está tranquila, respondió la voz. Y muy consciente. Yo levanté la mirada entonces. No para pedir ayuda, sino para confirmar algo que ya sabía. El control había cambiado de manos sin necesidad de forcejeos. No tienes autoridad aquí, dijo Bruno más bajo. La autoridad no siempre se anuncia, respondió la voz. A veces se activa. Celia dio un paso atrás. Su postura segura se había desarmado. Esto es innecesario, dijo. Podemos hablarlo otro día. No respondió la voz. Hoy es el día en que se cruzó una línea. Bruno miró el documento, luego a mí. Mamá, diles que se vayan, dijo. Esto se está saliendo de control. No respondí. Ahora empieza a testarlo. La voz avanzó un poco más, lo suficiente para que todos entendieran que no se iría. Nadie va a levantar la voz, dijo. Nadie va a afirmar nada. Y nadie va a tocarla de nuevo. Bruno apretó las manos en los puños. No puedes ordenar en mi casa. No estoy ordenando, respondió la voz. Estoy deteniendo algo que no debía ocurrir. Celia respiró hondo como si buscara recuperar terreno. Esto tendrá consecuencias, dijo. No se puede entrar así en una familia. Las consecuencias, respondió la voz, ya estaban previstas. El silencio volvió distinto. No tenso. Contenido. Yo sentí el pulso estable, el brazo sin dolor, la certeza de que ya no estaba sola en la mesa. Bruno miró a la figura en la cocina, luego a mí. Y por primera vez, comprendió que el plan no se había roto. Se había vuelto contra él. La figura dio un paso más, y la luz del comedor le alcanzó el rostro. Entonces lo reconocí sin necesidad de presentación. Buenas noches, dijo. Tomás Leiva. Bruno se quedó rígido. Celia parpadeó una vez demasiado despacio. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Bruno. Nadie lo llamó. Yo sí, dije. Y no para opinar. Tomás no levantó la voz. No miró el documento todavía. Miró a Bruno con la misma atención con la que uno mira un expediente que ya conoce. Estoy aquí porque hubo presión, dijo. Y porque esa presión activa consecuencias. Esto es una exageración, intervino Celia. No hubo amenazas, solo una conversación familiar. Tomás giró la cabeza hacia ella. Las conversaciones familiares no incluyen contacto físico, ni ultimátums, respondió. ¿Y tampoco se programan con papeles listos para firmar? Bruno se enderezó. No puede probar nada. Puedo, dijo Tomás. Y lo voy a hacer ahora. Marina apareció detrás de él. No llevaba uniforme. Traía una carpeta delgada y una tableta apagada bajo el brazo. Buenas noches, dijo. Perdón por la interrupción. Esto es absurdo, dijo Celia. Marina, tú no tienes nada que ver con esto. Sí lo tengo, respondió. Porque estuve presente cuando se planificó. Bruno dio un paso hacia ella. ¿De qué estás hablando? Marina respiró hondo. De las llamadas en el garaje. De los ensayos. De la forma en que repetían frases como si fueran un guión. Tomás extendió la mano. Por favor. Marina le entregó la carpeta. Tomás la abrió y sacó varias hojas. Correos, dijo. Borradores no enviados. Mensajes de voz. Fechas. Horas. Todo coincide con el intento de hoy. Eso no prueba coerción, replicó Bruno. Prueba intención. La intención respondió. Tomás se vuelve coerción cuando se ejecuta. Y se ejecutó. Celia dio un paso atrás. Esto es una trampa, dijo. Elvira siempre fue dramática. Elvira estuvo en silencio, respondió Tomás. Y el silencio no es drama, es observación. Marina encendió la tableta. ¿Hay algo más? Bruno levantó la mano. No, sí, dijo Tomás. Continúe. La pantalla mostró un video detenido. Un hombre mayor pálido sentado en una silla. Héctor Montoya. Reconocí su mirada de inmediato. Marina pulsó reproducir. Si están viendo esto.
Dijo la voz de Héctor es porque alguien intentó forzar lo que dejé claro. Bruno tragó saliva. «Papá...» No respondió Celia. «Esto no puede ser válido». «Lo es», dijo Tomás. «Fue grabado y registrado hace años». Héctor continuó en la pantalla. «No me interesa castigar. Me interesa prevenir. Si alguien presiona a Elvira para firmar inválida cualquier reclamo presente o futuro. No hay excepciones». El silencio cayó pesado. Bruno miró a la mesa, luego a mí. «Mamá, dime que no sabías de esto». «Lo sabía», respondí. Y esperé. Celia sacudió la cabeza. «Esto es una interpretación». No dijo Tomás. «Es una cláusula». Y se activó. «¿Qué significa eso?», preguntó Bruno con la voz quebrada. Tomás cerró la carpeta. «Que cualquier derecho que creyeras tener queda anulado. De forma inmediata». «No pueden hacer esto», dijo Celia. «No sin una audiencia. La audiencia ocurre cuando hay disputa», respondió Tomás. «Aquí hay hechos documentados», Marina añadió sin alzar la voz. «Y hay grabaciones del ensayo de esta cena, de la frase exacta que usaste, Bruno». Él levantó la vista desesperado. «No era así». «Fue así», respondí. «Lo dijiste». Tomás sacó otro documento y lo colocó sobre la mesa lejos del que habían intentado hacerme firmar. «Esto no es una transferencia», dijo. «Es una confirmación. Ratifica que Elvira conserva el control total de la herencia». Bruno extendió la mano como si pudiera detener algo invisible. «Papá no habría querido esto. Papá quiso exactamente esto». Respondí. «Que nadie me arrinconara». Celia se dejó caer en la silla. La seguridad que había mostrado toda la noche se desmoronó sin ruido. «¿Esto no termina aquí?», murmuró. «Sí», dijo Tomás. «Termina aquí». Marina apagó la tableta. Tomás guardó los papeles. Nadie levantó la voz. Nadie celebró. El documento que habían traído quedó intacto e inútil. Bruno miró el suelo. Yo me quedé sentada con la certeza de que no había ganado una discusión. Había cerrado una puerta que nunca debió abrirse. Tomás no se sentó. Permaneció de pie con la carpeta cerrada bajo el brazo como si la postura ayudara a mantener la distancia necesaria. «Lo que activó esta situación no fue una opinión», dijo. «Fue una cláusula específica». Bruno levantó la cabeza incrédulo. «¿Una cláusula puede borrar a un hijo? Una cláusula puede proteger a una persona», respondió Tomás. «Y al hacerlo establece consecuencias». Celia se adelantó un poco. «Eso no es justicia», dijo. «Es una trampa». No respondió Tomás. «Es previsión». Marina se mantuvo a un lado en silencio. Yo observé a Bruno. Tenía la mirada fija en el documento que Tomás había colocado sobre la mesa, como si aún pudiera desarmarlo con la vista. «Explíquelo», dije, sin rodeos. Tomás asintió. Héctor dejó establecido que cualquier intento de presión directa o indirecta para forzar una firma, una cesión o un cambio en la titularidad de los bienes invalida automáticamente cualquier reclamación del autor de esa presión. Bruno abrió la boca. «No fue presión. Hubo contacto físico», respondió Tomás. «Hubo ultimátum. Hubo preparación previa documentada. Cumple todos los criterios». «Y Celia», preguntó Bruno. «Ella no tocó a nadie». Tomás giró hacia ella. «La cláusula contempla la coautoría. Quien planifica, induce o ejecuta, responde por igual». Celia apretó los labios. «Eso no estaba en ningún lugar visible. Estaba donde debía», respondió Tomás. «En el fideicomiso». «¿Desde cuándo?», preguntó Bruno. «Desde hace más de 10 años», dijo Tomás. «Se revisó y se ratificó cuando Héctor enfermó». Miré a Bruno. «Tu padre no improvisaba», dije. «Tú lo sabes». «Entonces nunca tuve opción», respondió. «Todo estaba decidido. Tenías opción», dije. «Pedir, hablar, esperar». Celia negó con la cabeza. «Esto es desproporcionado». «Es exacto», respondió Tomás. «No castiga más de lo necesario. Corta el acceso».
A todo preguntó Bruno con un hilo de voz. Tomás abrió la carpeta y leyó sin dramatizar. A cualquier beneficio presente o futuro derivado de la herencia. A cualquier gestión. A cualquier representación. Y a cualquier intento posterior de revertirlo. Bruno se llevó la mano a la frente. Esto arruina mi vida. No dije. Arruina un plan. Mamá dijo. Tú puedes detener esto. No respondí. Yo no activo ni desactivo consecuencias. Las activaste tú. Celia se acercó a la mesa y tomó el documento que habían traído, el que yo nunca firmé. ¿Y esto? Preguntó. ¿No cuenta? No cuenta, respondió Tomás. Nunca contó. No hubo firma. Entonces nada pasó. Insistió. No hay daño. El daño ocurrió cuando se cruzó el límite. Respondió Tomás. La cláusula no exige resultado. Exige intento. Marina habló por primera vez desde hacía minutos. Héctor lo dejó claro, dijo. Me pidió que estuviera atenta. No por desconfianza, por cuidado. Bruno la miró sorprendido. ¿Tú también? Yo vi cómo ensayabas. Respondió. Cómo repetías frases. Cómo decidiste cuándo apretar y cuándo soltar. El silencio volvió a caer. No fue pesado. Fue definitivo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Bruno. Tomás cerró la carpeta. Ahora Elvira conserva el control total. Y tú quedas formalmente excluido de cualquier reclamación. Y si apelo, dijo Celia. Puede, respondió Tomás. No cambiará nada. ¿Por qué estás tan seguro? Preguntó Bruno. Porque Héctor no dejó grietas, respondió. Dejó límites. Me levanté despacio. El brazo ya no dolía. El temblor había desaparecido. No hice esto para castigarte, dije. Lo hice para que pararas. Bruno no respondió. Miró el suelo, luego la mesa, luego a Celia. Nos usó, dijo ella señalándome. Planeó todo. No respondí. Planeó que nadie pudiera usarme a mí. Tomás recogió los documentos. Marina apagó la tableta. Nadie pidió que se quedaran. Nadie los echó. La justicia no necesitó gestos. Bruno permaneció sentado inmóvil como si el peso no estuviera en lo que había perdido, sino en lo que acababa de entender. La cláusula de Héctor no había destruido una vida. Había detenido una traición en el único punto donde aún podías hacerlo. Celia fue la última en hablar. Hasta entonces había permanecido quieta como si el silencio fuera una estrategia más. Cuando levantó la mirada ya no había cálculo. Había prisa. Esto no puede quedar así, dijo. No es razonable. Bruno no la miró. Tenía las manos entrelazadas rígidas. Ya quedó, respondí. ¿Lo escuchaste? Celia se incorporó un poco demasiado rápido. Elvira, tú no entiendes las consecuencias, dijo. Estás tomando una decisión impulsiva. No he tomado ninguna, respondí. La decisión se tomó cuando se intentó forzarme. Nadie te forzó, replicó. Fue una conversación tensa. Tomás no intervino. No hizo falta. Marina tampoco. El silencio lo respaldaba. Me tocaste, dije mirando a Bruno. Y tú lo permitiste. Celia giró hacia él. No exageres, dijo. Fue un gesto. Nada más. No respondió Bruno sin levantar la voz. No fue nada más. Celia se quedó quieta. Esa fue la primera grieta real. Bruno dijo. No hagas esto ahora. Ahora, ¿cuándo? Respondió él. Cuando ya no sirve. Ella apretó los labios. Yo hice todo por nosotros. Hiciste todo por ti, dije. Y usaste a mi hijo para lograrlo. Eso no es justo, respondió. Yo sostuve a Bruno cuando tú no estabas. Yo siempre estuve, respondí. Otra cosa es que no te gustara cómo. Celia respiró hondo intentando recomponerse. Elvira, hablemos como mujeres, dijo. Tú ya viviste tu vida. Yo estoy empezando. No uses mi edad para reclamar lo que no te pertenece. Respondí. Empieza con lo tuyo. ¿Y qué es lo mío? Dijo. Nada. Lo que construyas, respondí. No lo que intentes tomar. Bruno levantó la cabeza. Celia dijo. Para. Ella lo miró sorprendida. ¿Para qué? Para de hablar, respondió. Ya es suficiente. No me hables así.
dijo ella. Todo esto lo hice por nosotros. No respondió. Lo hiciste sin preguntarme. Te di dirección, replicó. Te protegí. ¿Me empujaste?, dijo, y cruzamos una línea. Celia miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. Tomás observaba con neutralidad. Marina evitaba su mirada. Yo me mantuve en silencio. ¿Y ahora qué dijo? ¿Me dejan sola con esto? Siempre estuviste sola en esto, respondí. Por eso falló. Ella soltó una risa corta, amarga. Creí que eras débil, dijo. Que bastaba con cansarte. ¿Confundiste silencio con debilidad?, respondí. Y paciencia con miedo. Celia dio un paso hacia mí. «Puedes arreglarlo», dijo. «Basta con que digas que no fue así». «No lo diré», respondí. «No mentiré para cubrir lo que hiciste». Bruno se levantó despacio. Celia dijo: «Nos vamos». «¿Cómo que nos vamos?», respondió. «Esta es tu casa». No respondió. «Es la casa de mi madre». Ella lo miró como si no lo reconociera. Te lavó la cabeza. No dijo. Me la despejó. Celia apretó los puños. «No se acaba aquí». «Sí», respondí. «Para mí sí». Ella miró el documento que había quedado sobre la mesa inútil, intacto. Luego miró a Tomás. «Usted sabía», dijo. «Desde el principio. Sabía que podía pasar», respondió. «Por eso estoy aquí». Celia bajó la mirada. El silencio se volvió incómodo, pero ya no tenso. Era el silencio de quien se queda sin margen. «Vámonos», repitió Bruno. Ella dudó un segundo más. Luego tomó el abrigo sin mirarme. «No pensé que terminaría así», dijo. Yo tampoco respondí. Pero terminó. La puerta se cerró detrás de ellos sin estruendo. Tomás recogió sus cosas. Marina me miró con una mezcla de alivio y respeto. «Héctor estaría tranquilo», dijo. «Lo sé», respondí. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. No el silencio tenso de antes, uno distinto, más limpio. Celia había perdido el control no por un gesto, sino porque ya no había nadie dispuesto a sostenerlo por ella. No me levanté de inmediato. Me quedé sentada con las manos sobre la mesa, escuchando el eco de la puerta que se había cerrado detrás de Bruno y Celia. No fue un portazo. Fue una salida medida, cargada de cosas no dichas. «Esto no es un triunfo», dijo Bruno desde el umbral sin mirarme. «Es una ruptura». «No confundas ruptura con límite», respondí. «Se rompen las cosas cuando se fuerzan». Celia se giró por última vez. «Te quedas con todo», dijo. «Eso no es dignidad». «No me quedo con todo», respondí. «Conservo lo que me confiaron». Tomás dio un paso al frente sin imponerse. «Elvira no tomó nada», dijo. Evitó que se lo quitaran. Bruno apretó los labios. «Papá no quería esto. Papá no quería presión». Respondí. «Tú la trajiste». «No la traje», replicó. «La provoqué, quizá. Pero no fue así como lo planeé. Eso es lo que ocurre cuando se planifica sin respeto», dije. «Las cosas no salen como se imaginan». Celia negó con la cabeza. «Siempre te hiciste la fuerte», dijo. «Te escondiste detrás de Héctor». «Me sostuve con él», respondí. «No me escondí». «Y ahora te sostienes con papeles», añadió. «Me sostengo con hechos», dije, y con memoria. Marina se acercó con cuidado. Elvira dijo: «Si necesitas que me quede». No respondí. «Gracias. Ya pasó». Tomás guardó la carpeta y me miró. «¿Desea que formalicemos algo más esta noche?». No respondí. Lo esencial ya quedó claro. Bruno dio un paso hacia mí como si quisiera decir algo más. Se detuvo. «No pensé que llegaríamos aquí», dijo. «Creí que cederías». «Creíste mal», respondí. «Y no por orgullo, por coherencia». «¿Coherencia con quién?», preguntó. «Con un hombre que ya no está. Con un hombre que confió», respondí. «Y conmigo misma». Celia soltó una risa breve amarga. «Siempre supiste cómo salir limpia», dijo. «Nosotros quedamos como los villanos». «No quedan como nada», respondí. «Quedan como actuaron». «Eso no es justo».
replicó. Justo no es usar una cena para presionar, dije. Justo no es apretar un brazo. Justo no es traer un documento para borrar a alguien. Bruno bajó la mirada. No te apreté para lastimarte, dijo. Te apreté para que reaccionaras. Reaccioné, respondí. No como querías. El silencio se extendió. Tomás observaba sin intervenir. Marina se mantuvo a un lado. Nos vamos, dijo Bruno al fin. Cuídate, respondí. De verdad. Celia tomó su abrigo y se dirigió a la puerta sin mirarme. No me pidas que vuelva, dijo. No lo haré, respondí. Las puertas se abren cuando hay respeto. Se fueron. No hubo despedidas. No hubo promesas. La familia no se rompió por una cláusula. Se fracturó por una elección sostenida en el tiempo. Tomás se acercó. Héctor fue muy claro, dijo, y usted estuvo a la altura. No hice nada extraordinario, respondí. Solo no cedí. Eso no es poco, dijo. Marina me miró con una mezcla de alivio y tristeza. Él estaría orgulloso, dijo. Él estaría tranquilo, respondí, y eso basta. Cuando quedé sola recogí el documento que habían traído. Lo doblé una vez y lo dejé en un cajón distinto, lejos de donde guardaba lo importante. No merecía ese lugar. Al día siguiente Bruno me llamó. No contesté. Celia envió un mensaje largo. No lo abrí. No por castigo, sino por claridad. Había dicho lo que tenía que decir. No tomé nada de ustedes, me repetí en voz baja. Me defendí. La casa seguía siendo la misma. Yo también. Lo que había cambiado era la manera en que el silencio se posaba en las habitaciones. Ya no era una espera. Era una decisión sostenida. La dignidad no necesita testigos. Se ejerce. Y cuando se ejerce, algunos se alejan. Otros entienden. Yo me quedé, con la verdad intacta y la certeza de que proteger lo que te pertenece no es traición. Es responsabilidad. No fue una decisión impulsiva. Tampoco fue un gesto dramático. Fue una mañana clara con la cabeza despejada y el teléfono sobre la mesa. Tomás, dije. Hagámoslo hoy. ¿Estás segura?, preguntó. Es irreversible. Eso es lo que lo hace correcto, respondí. No hubo ceremonia. No hubo discursos. Hubo papeles, tiempos y una firma que esta vez sí hice, sin que nadie me apretara el brazo. La herencia de Héctor dejó de ser un botín posible. Pasó a ser un propósito. La fundación llevará su nombre, dijo Tomás. Educación y salud. Gestión independiente. Que nadie de la familia tenga acceso, respondí. Ni directo ni indirecto. Quedará establecido, dijo. Sin excepciones. Colgué y me quedé sentada un momento. No sentí alivio inmediato. Sentí orden. El tipo de orden que no hace ruido. 2 días después, Bruno llamó. Me dijeron que hiciste cambios. Dijo sin saludo. Hice una transferencia, respondí. Definitiva. ¿A quién preguntó? A una fundación, dije. Con reglas claras. ¿Qué fundación?, insistió. Mamá, eso es extremo. Extremo fue apretar mi brazo, respondí. Esto es consecuencia. Hubo un silencio breve. Entonces no hay nada para nosotros, dijo. Hay límites, respondí. Y hay vida para construir sin herencias. También para Celia, preguntó tenso. También respondí. Para todos. Nos dejaste fuera, dijo. Se quedaron fuera cuando intentaron entrar por la fuerza, respondí. Colgó sin despedirse. No devolví la llamada. Esa misma tarde Celia apareció sin avisar. No levanté la voz. No cerré la puerta. Vengo a hablar, dijo. Sin rodeos. Habla, respondí. No tenías que hacer esto, dijo. Nos quitaste el futuro. No quité nada, respondí. Quité el control. Eso era lo único que nos daba seguridad, replicó. La seguridad no se sostiene en lo ajeno. Dije, se construye. Bruno está destrozado, dijo. Perdió todo. Perdió un atajo, respondí. No su vida. Celia respiró hondo. ¿Te das cuenta de que ahora no tiene nada?, dijo.
Tiene manos. Respondí. Y tiempo. Tú no necesitabas hacerlo. ¿Así? Insistió. Podías haber repartido. Repartir habría mantenido la pelea, respondí. Esto la termina. Y el apellido dijo. No te importa. Me importa que no se use como palanca. Respondí. Celia bajó la mirada por primera vez desde que la conocí. Siempre creí que te cansarías, dijo. Que cederías para evitar conflictos. Evité el conflicto final, respondí. A costa de uno temprano. Esto es venganza, dijo. No respondí. Es cierre. ¿Y qué te queda ahora?, preguntó. Paz, respondí. Y propósito. Se quedó quieta sin palabras preparadas. No vamos a volver, dijo. No es una amenaza, respondí. Es una decisión. Se fue sin mirar atrás. No sentí triunfo. Sentí una línea trazada con claridad. Esa noche Tomás me envió los documentos finales. Los leí despacio. Cada cláusula estaba escrita para impedir accesos, presiones, reinterpretaciones. Héctor habría aprobado la precisión. Está hecho, dijo Tomás al teléfono. Nadie puede intervenir. Gracias, respondí. Por sostenerlo. ¿Usted lo sostuvo? Dijo. Yo solo ejecuté. Colgué y apagué el teléfono. Días después, Marina vino a despedirse. Trajo un cuaderno. Héctor me pidió que se lo diera cuando todo estuviera resuelto, dijo. Gracias, respondí. Lo abrí más tarde. No había instrucciones. Solo una frase subrayada: el poder sin límites siempre vuelve contra quien lo usa. No llamé a nadie para contarlo. No publiqué nada. No expliqué mi decisión. El verdadero castigo no fue la pérdida del dinero. Fue la pérdida de la posibilidad de volver a controlarme. Para siempre. La herencia dejó de ser un arma. Se convirtió en algo útil. Y yo dejé de ser un objetivo. La casa quedó en silencio sin esfuerzo. No fue el silencio tenso de las noches anteriores, ni el que acompaña a las pérdidas repentinas. Fue uno distinto, estable, como cuando una puerta se cierra por decisión, y no por accidente. Me senté en la mesa con una taza de café ya frío. No la calenté. No tenía prisa. Elvira Montoya seguía siendo yo, pero la forma en que ocupaba el espacio había cambiado. No había nada que defender. No había nada que explicar. Sonó el teléfono. No lo tomé de inmediato. Miré la pantalla. Bruno. Dejé que sonara. Se detuvo. Minutos después volvió a sonar. No contesté. Al rato llegó un mensaje. Pocas palabras. Tenemos que hablar. Leí sin responder. La conversación que buscaba ya había ocurrido. No en palabras, sino en hechos. Llamaron a la puerta. No abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Marina estaba allí con una carpeta bajo el brazo. Solo vengo a despedirme, dijo cuando abrí. Me mudo a otra ciudad. Gracias por avisar, respondí. Pasa. No se sentó. Me entregó la carpeta. Es el último trámite de la fundación. Todo quedó registrado. Lo sé, dije. Tomás me llamó ayer. Él dijo que querías mantener distancia, respondió. Que era parte del cierre. Lo es. Marina asintió. Héctor hablaba de esto. Dijo. De cómo el poder malentendido siempre exige ruido y el bien hecho no. Él sabía elegir el silencio correcto. Respondí. Aprendí mucho observándolos, dijo. Gracias por dejarme estar. Gracias por no mirar a otro lado, respondí. Se fue sin abrazos. No los necesitábamos. Volví a la mesa. El teléfono vibró otra vez. Celia. Esta vez atendí. No voy a discutir, dijo de inmediato. Solo quiero decir algo. Habla, respondí. Bruno no está bien, dijo. No lo esperaba. Nadie espera las consecuencias cuando cree que tiene derecho. Respondí. Te pasaste de dura, dijo. Pudiste elegir otra forma. Elegí la única que no dejaba grietas, respondí. Las grietas invitan a volver. No te reconozco, dijo. Nunca me miraste con atención, respondí. Hubo un silencio breve. No voy a pedirte perdón, dijo. No me sale.
No lo necesito. Respondí. Necesito distancia. Entonces esto es definitivo. Sí, respondí. Para mí lo es. Colgué sin despedirme. Dejé el teléfono boca abajo. Me levanté y guardé la taza en el fregadero. Acciones pequeñas. Firmes. Esa tarde Tomás Leiva pasó a dejarme una copia final del acta constitutiva. Quería entregártela en mano, dijo. Es un cierre formal. Gracias, respondí. ¿Algo más? Solo una cosa, dijo. Muchos confunden esto con castigo. Yo no respondí. Lo veo como orden. Exacto, dijo. El castigo humilla. El orden libera. Firmé el acuse y le devolví el bolígrafo. Cuídate, dijo. Tú también. Cuando se fue, guardé la carpeta en el estante alto del estudio. No junto a los recuerdos ni junto a los documentos antiguos. En un lugar propio. Esa noche cené sola. No por obligación. Por elección. Pensé en Héctor. En cómo se sentaba a mi lado sin invadir el espacio. En cómo sabía retirarse a tiempo. No sentí tristeza. Sentí continuidad. Al día siguiente Bruno volvió a llamar. Atendí. Mamá dijo, necesito entender. Entender no siempre trae consuelo. Respondí. A veces solo claridad. No quise hacerte daño. ¿Lo hiciste? Respondí. Y eso no se borra con intención. Entonces no hay vuelta atrás. Hay vida, respondí. No herencia. Eso es todo lo que tienes para decirme. No respondí. Tengo esto, te deseo que construyas algo propio. Sin atajos. Guardó silencio. Luego habló más bajo. No pensé que llegarías tan lejos. Yo tampoco respondí. Llegué hasta donde fue necesario. Colgamos sin discutir. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en meses. Pasaron los días. La casa siguió en pie. La fundación empezó a operar. Llegaron informes, solicitudes, nombres nuevos. Personas reales con necesidades reales. La herencia dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en trabajo útil. Eso me dio una paz que no esperaba. Una tarde me senté frente al cuaderno de Héctor. Escribí una sola línea debajo de la suya. Los límites también son una forma de amor. Cerré el cuaderno. No llamé a nadie para contar mi ectopis historia. No busqué aprobación. No necesitaba testigos. Lo que quedó en pie no fue el dinero, ni la casa, ni el apellido. Fue la autoridad de decir no sin temblar, de elegir sin pedir permiso, de sostener un límite incluso cuando duele. Antes de apagar la luz, tomé el teléfono una última vez. No para llamar a nadie, sino para leer los mensajes de personas que habían seguido esta historia desde el principio. Algunos apoyaban. Otros dudaban. Todos opinaban. Si esta historia te hizo pensar, deja un me gusta. Si alguna vez viviste algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Y si crees que más personas necesitan escucharla, suscríbete y compártela. Apagué el teléfono. Me acosté sin prisa. Dormí sin sobresaltos. Si tu propio hijo cruzara esa línea, harías lo mismo que yo.